Y para finalizar estos 3 días de agenda académica, invito al doctor Fabio Aristizábal Ángel, superintendente de salud, quien se dirigirá a ustedes con una intervención de clausura. Gracias. Con este adelanto. Dos hombres seriamente enfermos estaban compartiendo una habitación de un hospital. Uno de ellos tenía su cama precisamente al lado de la ventana. El otro lo dividía su mesita de noche. El hombre que estaba al lado de la ventana le permitían durante 1 hora al día que se levantara para que los pulmones pudiera fluir los líquidos del pulmón y le permitían mirar por la ventana. El otro tenía que permanecer acostado todo el tiempo. Ellos hablaban de todo, de sus familias, de los viajes, de cuando prestaron servicio militar, de todas las cosas que hacían. Y en eso se hicieron muy amigos. Pero la hora más importante era la hora en que el vecino podía ver por la ventana. El vecino se encargó de mostrarle todo lo que veía hacia el exterior. El lago con unos cisnes, los patos viajeros que llegaban, los niños que jugaban con barquitos de papel, los novios que pasaban por la calle. Le hablaba de los jardines, de los árboles, y lo mantenía entretenido. Él simplemente cerraba los ojos y era feliz. Incluso llegó a describirle una banda que pasaba por ahí de guerra, y aunque no alcanzaban a escuchar la música, era feliz. Una mañana llegó la enfermera con el agua para bañarlos a los dos y se dio cuenta que el hombre que estaba al lado de la ventana había fallecido muy temprano. Pero se dio cuenta que había fallecido feliz. Se había acostado a dormir, se despertó muerto. Se murió cuando se acostó, no se despertó muerto. Entonces llamó al médico y a sus compañeros y les dijo que por favor retiraran al señor. El otro muy prudentemente esperó un ratico y le dijo a la enfermera: ¿usted por qué no me pone al lado de la ventana? Y ella feliz le dijo: yo te pongo al lado de la ventana. Lo pusieron al lado de la ventana y lo dejaron solo un rato. Él, con todo el esfuerzo, apoyándose en los codos, empezó a tratar de levantar el cuello hasta que logró alcanzar el marco de la ventana y giró y se encontró con una pared blanca. Y llamó a la enfermera y le dijo: ¿qué pasó? ¿Por qué mi amigo me contaba y me transcribía tantas cosas maravillosas? La enfermera le dijo: pues no te podía transcribir nada de eso, ni siquiera veía la pared porque era ciego. ¿Cómo que ciego? Pero lo hacía con mucha bondad, porque él quería que tú te aliviaras y que fueras feliz. Por eso, a pesar de que era ciego, te narró todo lo que tú querías oír. Esta palabra que tengo impresa en mi camiseta la quise traer hoy porque esa es la frase que yo quiero que todo el país empiece a pronunciar: bondad. Nos ha faltado mucha bondad. Y le doy las gracias a la directora de la Fundación Cardioinfantil, a la doctora Gloria, porque le dije: búsqueme una palabra. Estábamos buscándola alrededor del país, encontré una y la vengo repitiendo durante este año: humanización. 26 años después de implementar la ley, hoy estamos hablando de humanización. Yo quisiera cambiarla por bondad. Y descubrimos, según lo describía Lisa Monks, que la bondad es la cúspide de la inteligencia del ser humano. Y los neurocientíficos dicen que los cerebros sanos, la bondad es la base de un cerebro sano. Quisiera que empezáramos a hablar de bondad. En este mismo escenario, hace un año hice una pregunta en el panel con Bruce McMaster. Tenemos 2 caminos, viendo el deterioro que estaba sufriendo el país. Y lo pregunté abiertamente. No hay sino 2 alternativas: o intervenimos o dejamos que todo siga su curso.
Y creo que cuando dije que íbamos a intervenir y que íbamos a depurar, hubo cierto aplauso en el público, porque vieron la necesidad que teníamos de intervenir, de que tomáramos decisiones y de que nos preparáramos para tomarlas. Como voy a dejar varios mensajes hoy, este también quiero que lo vean como muy importante. Tenemos que ser capaces de recuperar la dignidad del sector salud. Y este es un problema que nos compete a todos, porque todos hemos cometido errores y todos hemos fallado. Voy a dividir esta presentación en 3 bloques. El primer bloque es qué fue lo que encontramos, cuál fue la herencia, qué fue lo que recibimos, y en eso no lo voy a culpar, doctor Cruz, no se preocupe. Segundo, ¿qué hemos hecho? Y el tercero, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál fue la herencia? 400 hospitales en plan de gestión integral de riesgos. 400 hospitales en una cosa que se llama el PEGIR, que yo no sé para qué sirve, que fueron calificados como riesgo medio o riesgo alto, que fueron devueltos incluso del Ministerio de Hacienda porque no cumplían con los indicadores financieros. Unas deudas cercanas a los 16.8 billones de pesos. Solamente 16 de las 37 EPS que podíamos evaluar con el diploma de funcionamiento. Aproximadamente 600.000 PQRs. El contrato de auditoría, al igual que el de ustedes, viceministra, también se encontraba siniestrado. Y una entidad, en mi concepto, subvalorada, con el perfil increíble, lo bajo del perfil que tenía la superintendencia. Para tener 51.000 vigilados, para vigilar el 7.2% del PIB, me parece que 700 funcionarios no son suficientes, ni siquiera la presencia que tenemos regional. Incluso en el empalme nos entregaron 3 EPS en la Presidencia de la República por lo complejo de la situación que ellas vivían. En cuanto a los indicadores de permanencia y solvencia, ustedes se van a dar cuenta aquí que solamente 19 de estas EPS cumplían con el capital mínimo, 14 con el patrimonio adecuado y 11 con la inversión de las reservas técnicas. Si ven el cuadro o los colores, se podrán dar cuenta que las EPS del régimen contributivo han mejorado un poco. En el 2015, su deterioro era de 1.4 billones de pesos, hoy están en 1.1. Pero si vemos a todas las EPS juntas, pasamos de menos 4 billones a menos 8 billones de pesos. Un panorama muy difícil, pero eso era lo que estábamos recibiendo. Esa es la situación financiera del país. Y aquí lo mezclamos con los 3 pilares del presidente, de su plan de gobierno. Cómo introducirlos en nuestro trabajo, legalidad, equidad y emprendimiento, versus la angustia generalizada del sector. Lo primero que me impresionó es que todos los actores, yo no sé cuál estaba más preocupado, y una desconfianza legítima entre todos. Aquí ninguno cree en el otro. Y le echamos la culpa a los aseguradores a los prestadores, a los usuarios, a algunos entes de control donde me incluyo. Una desconfianza entre todos los actores, lo que hacía una situación más difícil. Si a esa situación le sumamos el reto del presidente de ayudar a controlar la evasión, la elusión, la informalidad del país y los migrantes, el reto se vuelve aún mayor. Muy complejo tomar decisiones. La tarea era inmediata, no nos podíamos equivocar. Teníamos que prepararnos para tomar decisiones difíciles que probablemente se debieron tomar hace mucho tiempo, pero que todos ustedes sabían que teníamos que tomar. Uno para tomar decisiones tiene que indagar por todo el sector con todos los actores. Y esto es como en una película de terror. Cuando uno baja al sótano, se apaga la luz. Siempre ocurre. Y yo sabía que tenía que bajar al sótano y que se me iba a apagar la luz de lo que estábamos encontrando. 40 presuntas modalidades de fraude. Ya son muchas más de las 40. Me quedé en 40 para que no me sigan poniendo tutelas. Pero 40 modalidades de fraude, de corrupción o de malas prácticas o de presuntas, nos pone a pensar.
Si estaremos frente a un problema del modelo, del sistema o de la ley, o como yo siempre lo he dicho, estamos ante un problema de actores. ¿Por qué algunos sí lo han hecho bien y otros no? Aseguradores, prestadores, usuarios, entes del Estado. El modelo funciona. Yo me he podido recorrer todo Colombia, he podido conversar con todos los actores, hospitales públicos, dignos, con su nómina al día, funcionando perfectamente, con los proveedores al día. EPS superavitarias, con su margen de solvencia, con sus reservas, con su patrimonio. O sea que el resultado es claro, no estamos ante un problema del modelo de salud ni del sistema. ¿Será que más bien llevamos 26 años de abusos? Porque yo llevo 26 años escuchando la crisis de la salud. Desde el primer año, los que tenemos el privilegio, hemos tenido el privilegio de estar en el sistema, sabemos que lo que estoy diciendo es cierto. ¿O será que más bien llevamos 26 años de abusos y corregir esos 26 años es muy difícil? Nunca vimos la salud ni nunca vimos la prevención como el camino adecuado. Nos dedicamos a trabajar en la enfermedad, a ver cómo le facturábamos al enfermo y cogimos el camino equivocado y nos dedicamos a construir garajes por todo el territorio nacional. Pero muy poquitos estaban pensando en cómo construimos o cómo atendemos salud. ¿Cuántos hospitales para sanos hay en Colombia? Creo que ninguno. Deberíamos estar pensando en eso. Quitarle la corrupción a muchos es muy difícil. Los hospitales públicos los cogieron para hacer política. El CISBEN fue la primera herramienta política que se utilizó en el país. Te entrego el carnet del CISBEN. Pero muchos me dicen, cuando hablo tan claro por todo Colombia, súper, no estigmatice el sector. Yo no estoy estigmatizando el sector. Estoy socializando lo que encontré. Estoy poniéndolo sobre la mesa, las cartas abiertas, para que solucionemos el problema entre todos. Y sobre todo para estimular la vigilancia de todos los actores. Con muchos de ustedes hablo cada rato y muchos me felicitan. Algunos lo hacen por debajo de la cama, se meten debajo de la mesa y aplauden pasito para que no los vean. Pero lo hacen. Y saben que estamos corrigiendo un problema muy viejo. Pero hablar claro no es estigmatizar al sector. Pareciera como si estuviéramos anestesiados. Escándalo tras escándalo, medios de comunicación, en la radio, como si no fuera con nosotros. Yo no me acuerdo en qué capítulo la ley 100 habla de los carteles. SIDA, hemofilia, ahora los mencionaban, los pañales, el bastón, el síndrome de Down, el SOAT. Esa es la realidad. Tenemos que despertar, no estamos anestesiados. Y algunos aferrados al negocio, de una manera extraña. Una cosa que yo no puedo entender, cómo una empresa que pierde 5.000 millones, 10.000, 20.000, 30.000 mensuales, quiere seguir metida en el negocio. ¿Qué los aferra a estar en la salud? ¿Cuál es el negocio de ellos? Cuando uno ve que empiezan a perder usuarios, cuando ven que los determinantes de salud no mejoran, cuando nadie los quiere atender. En mi recorrido por los hospitales de tercer nivel me encuentro patologías que llevan 17 días postradas en una camilla. Y me dicen, súper, no tenemos dónde llevarlo, nadie nos lo recibe. Pero buscan los mecanismos jurídicos para mantenerse en el sistema. Y tengan mucho cuidado, que por ahí andan rodando unos cuentos que me contaron ayer de ustedes que están tan necesitados salvando EPS que saben que no tiene salvación. Vamos a enderezar esto, pero necesitamos el compromiso de todos. Porque muchas de esas ya son fachadas. Cuando entramos no encontramos nada. No tienen patrimonio, no tienen reservas y lo hablamos hace un año. ¿Por qué se extrañan cuando tomamos decisiones y el mismo presidente de la República durante su campaña lleva un año diciendo vamos a tomar decisiones? Mi pregunta es, ¿cuál es el negocio de ellos? Que nos van a entregar esa casa pintada, para no dar la frase, que yo la tenía puesta pero me la hicieron quitar,
porque ustedes se hubieran enfocado en el madrazo y no en lo que yo quería decir. Nos van a entregar eso, 700.000 millones, 800.000 millones de deudas. Hay que quitarlas del mercado. Hay que correrlos para que los que lo hacen bien lo puedan seguir haciendo y para que no siga sufriendo la población de Colombia. Yo creo que sí hay esperanza. En ese sótano de terror de esta película tenemos que prender la velita, el fósforo, para poder iluminar. Me acuerdo mucho de esta foto, me la mandó el doctor Juan Carlos Giraldo. Una sastrería en Manizales que se llama Sastrería Fabio. Que había que tomar medidas y había que hacer reformas. Nosotros lo sabemos. Yo creo que la ley más rápida que ha aprobado este país fue la 1949. No tuvimos ni un solo voto en contra. A mí me da pena decirlo, hasta las FARC votó a favor. Porque veían la necesidad de que tomáramos decisiones, estaba muriendo la gente. Después vino la 1966, que era el proyecto de ley 090 que tanto discutí con todos ustedes. Estimula la transparencia. Ahora cuando oía yo hablar al procurador Hellman, el portal de contratación nos va a servir mucho. Y una herramienta nueva, voy a poder liderar la inspección y vigilancia con otras superintendencias. Eso va a ser muy bueno para el sistema. El Plan Nacional de Desarrollo que me permite saber quién va a entrar al sistema, quiénes van a invertir, de dónde viene el capital, ir hasta la última persona y mirar si aprobamos o no aprobamos esas inversiones de capital. Y una noticia buena para todos ustedes, un decreto antitrámite, ya no van a tener que ir a la superintendencia cuando vayan a cambiar ustedes, si se va a disminuir el patrimonio, el capital sí. De resto, cualquier otro trámite ya lo pueden ir a hacer a la Cámara de Comercio. Y los que ya radicaron algún trámite de cambio de estatutos o reforma, estamos haciendo un plan de choque para sacarlo lo más rápido. Una de las decisiones más rápidas que tomamos fue la de oxigenar el sistema. Una labor que no era muy propia de la superintendencia, distinta a las mesas de conciliación, pero empezamos y nos inventamos unas mesas de flujos de recursos. Más de 1.1 billones de pesos le hemos logrado recuperar al sistema. Analizando la contratación, la liquidación de los contratos, ¿por qué no fluían? Muchas jornadas de conciliación por todo el país. A muchos me decían, súper, la 030 no sirve para nada. Afortunadamente hoy está funcionando. No sé si por el susto que tienen, pero ha ido funcionando. Y el flujo de recursos ha ido mejorando muchísimo. 38 diálogos con la Superintendencia de Salud. El doctor Cruz acá, creo que tú alcanzaste a hacer 2. Yo en 1 año y 2 meses llevo 38 diálogos. Me he recorrido todo el país. Escuchando la comunidad, pero tomando decisiones. Ahora les voy a explicar por qué estos diálogos han sido tan importantes. Más de 216 espacios de capacitación y 16 seminarios. Sí queríamos que vieran una superintendencia fuerte, tomando decisiones, sancionando, multando. Y estoy buscando chivos expiatorios para que se cuiden. Porque tengo que estrenarme la 1949. Y yo lo digo jocosamente por todo el país para que la gente sienta que es en serio. Tenemos que cambiar y tenemos que tomar decisiones. Y 21 mesas hemos activado de red de controladores. Nunca yo había visto la actividad tan firme de los entes de control como es Procuraduría, Contraloría, Defensoría y Superintendencia juntos. Al Hospital de Pereira nos metimos con la Contraloría en un mecanismo excepcional. Acabamos de intervenir el Hospital de Sincelejo por unas actuaciones que hizo la Procuraduría, trabajando juntos. Y este es el mecanismo, Jairo Humberto, usted me preguntaba por eso, porque solos no somos capaces. Vamos a pasar de 51.000 vigilados probablemente a 60.000 o a 58.000 con los operadores logísticos de medicamentos, que va a ser un nuevo vigilado nuestro. En este año hicimos 162 auditorías, más de 69.000 millones de pesos en sanciones y ya hoy llevamos 810.000 PQRs. Probablemente vamos a terminar el año con una cifra superior al 1.000.000 de quejas. Probablemente doblemos la cifra del año pasado. Puede ser por 2 razones. Una, que la gente está confiando más en la superintendencia, que están viendo que sí funcionamos, que esa
mejora que hemos hecho en las regiones, de fortalecer las regiones, también esté funcionando. Y eso a mí me da cierto orgullo, porque esta era una entidad que no tenía el respeto que necesitábamos en Colombia. Medidas cautelares. Qué difícil es tomar una medida de estas. Decirle a una EPS que le vamos a intervenir los giros para poder corregir y que no haya abusos con algunos integrados o vinculados. O las medidas cautelares para proteger la salud de muchos colombianos, especialmente los de patologías de alto costo. 6 EPS liquidadas. No me vayan a preguntar cuál sigue, ni cuántas siguen, ni cuántas van a quedar. Se los dije el año pasado. Si son 10, 12, 15, 20, nos quedamos con 20. Pero atendiendo a los colombianos. Hemos hecho 3 revocatorias parciales, haciendo un análisis de riesgo. Yo miro mucho las expresiones de la gente. Si hay un escenario difícil para uno hacer una presentación es este. Porque uno siente que todos los que están al frente son más inteligentes que uno. Todos. Es más, yo le he pedido a los que me presentan, no diga mi hoja de vida, y hago fuerza. Porque el que me antecedió, PhD, máster, ¿por qué estamos tan enredados con tanto genio? ¿Qué nos pasó? ¿En dónde nos perdimos? Si tenemos claro cómo se contrata, dónde se contrata, pero nos han dejado solos, tomando algunas decisiones muy difíciles. Y tenemos 18 EPS en vigilancia especial. No vamos a quitar ninguna medida de vigilancia especial si las EPS no mejoran, si no muestran voluntad de seguir en el sistema, si no ven la salud como un derecho fundamental. Y seguiremos tomando decisiones. Pero vuelvo y les advierto, no se angustien. Ya lo sabían. Ustedes mismos me mandaron, me dijeron, párela, superintendente. Entonces, ¿por qué se angustian? Las estoy parando. ¿Se nos va a perder plata? Les dije sí, y mucha. No la tienen. Y en vez de corregir, siguen perdiendo. Ojalá tuviera más interventores para intervenir más hospitales públicos. Un favor personal a los privados. Cuando vamos a liquidar una EPS, no nos cierren la puerta. Permítanos que atiendan los pacientes, que con los liquidadores los recursos que van a llegar se los vamos a dar a ustedes. Pero necesitamos que nos ayuden a corregir el rumbo del país. Cuando uno toma estas decisiones, a mí me han dicho, no ponga esa foto. No, les aclaro algo. Esta es bonita, la que tenía es peor. Mira, no, súper, tampoco genere lástima. Ayer me preguntaba alguien, súper, ¿qué no ha hecho? ¿Saben qué no he podido hacer bien? Dormir. Yo quisiera poder dormir bien, por lo menos 8 horitas o 7 o 6, pero las decisiones no nos dejan dormir. Y esas fotos son reales. Ese era yo antes. Y aquí vuelvo a la gráfica ¿dónde está mi amigo Juan Gonzalo? Juan Gonzalo, cuando estuvimos trabajando en el plan de gobierno, me preguntó, oiga Fabio, ¿usted cómo quisiera morir? Le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, quisiera morir quemado o ahogado. Uy, hermano, ¿cómo así? Me dijo, ¿sabe qué? Si es ministro, muere ahogado. Pero si es superintendente, muere quemado. Igual va a morir. ¿Y sabe qué me dijo después para rematar? Y sin amigos. Oiga, y es verdad lo de los amigos. Cuando estábamos en el debate de la 1949, 5 horas metido debatiendo con el Congreso, salía y encontraba algunos WhatsApp de estos. Súper, ¿y esos que ponen la incógnita? Súper, ¿nos va a contestar o no? El otro, súper, pero en campaña sí llamabas, ¿no? Y el otro decía, súper, ¿qué es eso? Un poquito de paciencia, de tolerancia, la camiseta, de bondad. Pero cuando vamos a tomar decisiones, nos pasa esto. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, pero no. Oiga, súper, ¿verdad que va a liquidar tal? ¿Verdad que va a hacer esto? Qué difícil tomar decisiones en Colombia. Qué difícil asumir este riesgo. Y más con lo que yo veo, con lo que le ha pasado a mis antecesores. 4 horas en un comité tomando una decisión y no somos capaces de ponernos de acuerdo.
Esas son las dificultades de la super. Gustavo lo sabe. 4 horas con abogados y abogados externos, midiendo el riesgo de una decisión de nosotros. ¿Qué nos va a pasar? ¿Con qué se nos van a venir? ¿Y sabe qué pasa si no tomamos decisiones? Le estamos dando alimento. ¿Saben quién es este? Este es Manolo. Manolo es un hincha de España que se recorre el mundo haciendo ruido. Y aquí en Colombia hay muchos Manolos. Y en el sistema sí que hay Manolos haciendo ruido con su bombo. Esto es un problema del sistema. El modelo, necesitamos una reforma estructural. ¿Qué modelo funcionaría con más de 40 modalidades de fraude o de malas prácticas? Ninguno. Bájense de la nube, esto no es un problema del modelo. Tenemos es que corregir el problema a los actores. Tenemos unos retos muy importantes y yo los he planteado y los voy a seguir defendiendo. Y el ministerio está haciendo lo propio. Pero estos detractores del sistema, ¿cómo nos hacen de daño? Y mi pregunta con esos líderes es, ¿desde dónde actúan? Por eso la palabra bondad. ¿Sí estarán actuando desde la bondad pensando en el sistema? ¿Sí estarán pensando con bondad en que tengamos un sistema sostenible? ¿O estarán pensando particularmente en a quién defienden? Necesitamos grabarnos esta palabra. Porque uno se siente así, como el llanero solitario. Aquí ni el caballo ya me acompaña. Tomando decisiones solo. Los que me quieren aplaudir, aplaudan en los medios. Salgan y digan que eso que está haciendo el gobierno era lo que tenía que hacer la superintendencia. Estamos jugándonos el pellejo por todo el sistema. Pero tienen que decirlo. ¿O no era el reto cambiar? ¿O no era el reto transformar este sistema? Acabemos con esas malas prácticas. Creo que sí somos capaces de corregir el rumbo. Y muchos dirán, súper, pero con ese panorama, ¿usted qué lo mantiene ahí? Bueno, en mi casa también se preguntan lo mismo, no sé qué me mantiene aquí. Pero ya les voy a contar. Hay un reto y un milagro. El reto, yo he hablado toda mi vida sobre el sistema. He conversado con todos ustedes y sabíamos que sí hay herramientas y sí podemos hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tiene que tomar las decisiones. Sofía Gómez, nuestra campeona mundial de apnea. Lo que hace Sofía Gómez es impresionante. Y yo cuando vi el video de Sofía Gómez, ¿quieren que me calle para que puedan ver el video? Cuando yo veía a Sofía Gómez, así se siente uno a veces en la superintendencia, haciendo un esfuerzo en hombre, nadando con el lastre, caminando con él por debajo del agua, y a veces se le va a uno el oxígeno. Lástima que se haya ido el doctor Hellman, porque el día que yo tuve la discusión con el Procu, yo llegué a mi casa a la oficina y me tiré en el sofá. Dije, me van a destituir. Angustia. Una angustia terrible, pero ese es el reto y yo soy capaz de hacerlo. Yo soy capaz de seguir este reto, pero con la ayuda de todos los colombianos. Y el milagro, yo sé que no somos de esos héroes que paralizan el país como la Selección Colombia, como Katherine Ibargüen, Nairo, nuestros héroes, los medallistas olímpicos. Somos otro tipo de héroes. Por eso ese es el alimento mío cada semana, salir a la región y hacer estos milagros que no los hizo la superintendencia. Este milagro lo hicieron ustedes. No dejamos morir a Luis José el 22 de marzo, cuando me llaman y me dicen, necesitamos trasladar a este niño. Llamé a Santiago. ¿Dónde está Santiago? Santiago me dijo, mándemelo para la cardioinfantil. Pero ¿saben qué otros milagros hago? O hacemos en la super. Cuando llego a la región, aparece el medicamento que hace 6 meses no aparece. Cuando llegamos a la región a hacer el diálogo, la cita de la cirugía ya se la mandaron al usuario. Oiga, súper, ayer me consignaron, me dice la IPS. No es necesario que seamos este tipo de... Todos nosotros podemos ser héroes sin la visita del superintendente. Yo creo que sí hay una visión de futuro y ya hemos demostrado que este sistema sí lo podemos sacar adelante. Pero en este país de contrastes, ¿por qué no hacemos un ejercicio todos? ¿Por qué de hoy en adelante
Como dice Facundo Cabral, no empezamos a cambiar el chip y empecemos a hablar de lo bueno. Un país que ya tiene cobertura universal. Gabriel Mesa me decía, Fabio, hay muchas cosas que no se han perdido, pero las tenemos olvidadas. Y en cada presentación que yo haga, voy a recordar todo lo bueno que tiene el sistema y lo que hemos hecho. Porque en este país hemos hecho trasplantes a niños que están en Leticia, en La Guajira, que antes era imposible. En 1990 teníamos una cobertura del 15.7%. Y sigámoslo repitiendo, hoy estamos con el 96%. Y nos enfocamos en la población más pobre. Ese quintil, ese 20%, en el 93 era la cobertura del 4.3%. Hoy está en el 99%. En el 2016 yo creo que ya tenemos cobertura del 100%. Y la población rural no tenía acceso. En el 93 solo el 6.6%. Claro que hemos cerrado las brechas de inequidad, a pesar de los problemas que tenemos de acceso efectivo. El gasto de bolsillo, ahora lo mencionaron. Esa es una cifra generosa, yo todavía desconfío. Pasamos del 40 al 18. Y pasar del 40 al 18 era protección a los hogares, menos gasto en salud. ¿Es verdad o no es verdad? Claro que tenemos mejores condiciones de salud. Hemos logrado disminuir la mortalidad materna. En Colombia, una persona entre 30 y 70 años tiene el 15% de probabilidades de morir por problemas cardiovasculares, cáncer, diabetes o una enfermedad respiratoria. Seguimos por debajo de los países de la región. Pero ¿por qué no nos ponemos a hablar de estos determinantes de salud que Colombia ha mejorado? Miren, en el año 2002, y no traje muchas cifras, querida Ana María, por una razón muy sencilla. Cuando Bruce arranca estos congresos, las tira todas. Porque si alguien tiene cifras macroeconómicas es Bruce. Pero mire, en el 2002, lo que le asignaban a salud era el 13.2% del presupuesto general de la nación. A defensa, el 13%, y a salud era el 12%. Hoy estamos en el 21%. Es el sector de la economía que más le entregamos recursos. Y eso probablemente no va a cambiar, ya les explico por qué. Y somos un referente en Latinoamérica. Si alguien tiene seguridad clínica es Colombia. 58 de las principales clínicas, hospitales de América Latina. De esos 58, 21 están en Colombia y ya tenemos 17 acreditadas. Hoy podemos decir que el 11% de las camas en Colombia están acreditadas. Tenemos 46 instituciones, 36 son privadas. Hay que hacer el estímulo para que la red pública también se meta en los procesos de acreditación. Eso sí sirve. O si no, ¿por qué tenemos más turismo médico? Y lo que está haciendo la cuenta de alto costo, ese seguimiento, esa información que tenemos, que es referente, Pablo. Somos referente en Latinoamérica, más de 28 cohortes. Eso es hablar bien de Colombia. Me gustó mucho que hicieron. A quitar mañana, ni las pandemias, ni los problemas que tenemos medioambientales, ni la tecnología va a frenar. En los próximos 10 años vamos a tener más tecnología de la que se creó en los últimos 100. En los próximos 10, eso va a presionar nuestros presupuestos, pero no es un problema de Colombia, es un problema mundial. Eso nos obliga a ser más eficientes en el uso de los recursos. Menos desperdicios, menos corrupción, menos malas prácticas. Pero aquí es donde yo me pierdo. Y aquí yo quiero que ustedes me digan qué es lo que no estamos viendo. Porque a pesar del panorama que en estos 3 días se debe haber mostrado, algo no estamos viendo. O más bien, ¿qué ven los de afuera en nosotros que siguen tratando de llegar a Colombia? Yo recibo en mi oficina inversionistas para comprar clínicas todos los días. Grupos extranjeros y colombianos están invirtiendo en un país en crisis. Qué brutos, ¿ah?
Inversionistas a comprar aseguradoras. Yo quiero invertir en esta EPS o esta otra. Algo no estamos viendo. ¿Será que sí están viendo ese país en crisis? ¿Será que ven una economía inestable que no crece? ¿Será que están viendo desconocimiento del sector? ¿Será que todos somos muy brutos? ¿O al contrario? Nos están viendo que vamos en la ruta adecuada. Están viendo un país tomando decisiones, regulando, un banco central optimista, el más optimista de la región, un crecimiento sostenido. ¿Por qué los de afuera lo ven y nosotros no? ¿Quién se mete a invertir en un país en crisis? Algo no hemos entendido bien. ¿Y qué traen? Buenas prácticas, sistemas de información, compliance. Eso aquí no se hace. Eso es lo que necesitamos. Empezar a pensar como piensan ellos. Y yo sí me sueño un sistema de salud donde el centro, pero no lo digamos más que se nos volvió teoría, llevo 25 años escuchando lo mismo, sea el paciente, el usuario. Yo sí quiero ver EPS fortalecidas, rindiendo cuentas, entregando su informe mensual, caracterizando la población, pagando oportunamente, acreditadas, lo mismo los hospitales. Pacientes que no se sigan robando la plata, que no pidan el medicamento que no necesitan. Yo sí creo que podemos tener un sistema de salud que sea el motor del desarrollo y la cohesión social. Necesitamos ponerle bondad. Y por eso los invito a todos ustedes a que piensen en esa palabra. Después de 3 días de congreso, era obvio que el escenario no estuviera así, porque estos congresos pues son así. Ana María, muchas gracias por invitarme, y a Marisol, a Ingrid y a Carlos. Pero yo creo que sí podemos lograr esto. Yo quisiera que concluyéramos. Lo primero, 3 cosas importantes. Sabíamos que teníamos un problema grave al frente. Lo segundo, estamos tomando decisiones y actuando para corregir el rumbo. Para eso lo necesitamos a todos ustedes. Y tercero, si nos siguen unos retos que tiene el ministerio, que tenemos nosotros como superintendencia. Estamos desarrollando unas nuevas metodologías de vigilancia. Próximamente estamos identificando ya todas las transacciones que hacen EPS con IPS y estamos detectando dónde hay abusos. Estamos haciendo georreferenciación para detectar el cartel del SOAT. Estamos utilizando Big Data, Machine Learning. Estamos aprendiendo mucho, pero eso no se les muestra mucho a ustedes para que después no caigan. Pero hay que hacerlo, hay que corregir. Ahora la pregunta que les hago yo a ustedes: ¿será que podemos contar con la bondad de todos ustedes para sacar adelante el sistema? Muchas gracias.